Muy bien, continuamos con nuestra jornada del curso de formación de defensores y defensoras del Servicio de Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente. A continuación, vamos a desarrollar el tema la Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente, y esto está a cargo de la licenciada Carmen Elizabeth Guamalí Rojas. Carmen Guamalí es licenciada en Trabajo Social de la Universidad San Martín de Porres, es conciliadora extrajudicial especializada en familia, acreditada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Tiene amplia experiencia en temas de familia, defensa y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ha trabajado 18 años en la Demuna del Distrito de Independencia en Lima. Ha sido coordinadora de la Cordemuna de Lima Norte. Es capacitadora acreditada por Devida del programa Familias Fuertes, Amor y Límites. Es capacitadora acreditada del programa Claves para el Desarrollo de Competencias Parentales y actualmente es la coordinadora del equipo de capacitación de la Dirección de Sistemas Locales y Defensorías. Es un gusto presentar a Carmen Morir. Adelante, Carmen. Gracias, Rubén, por la presentación. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, fuerte y claro. Ya. Por favor, me controlan el tiempo, por favor, Rubén. Ya. Entonces, vamos a, y como bien lo habíamos señalado antes de que pasemos a la última pausa, ya vamos a hablar acerca ya del servicio de defensoría. ¿Cuáles son nuestras competencias? ¿Hasta dónde puede intervenir? ¿No? Y para ello es importantísimo, primero, saber cuáles son nuestras funciones. ¿No? Primero, ¿qué es un servicio? ¿Qué es el servicio de defensoría? Si bien Álvaro, Jorge nos señaló, ¿no? ¿Cuál era la razón de ser de la Demuna? ¿No? ¿Cuál era la motivación que tenían ustedes por estar en la Demuna? Entonces, todo eso es importantísimo saber y conocer y traerlo en este momento, ¿no? Entonces, permítame compartir un rato, por favor. A ver, ¿se ve bien la presentación, Rubén, por favor? ¿Me confirmas? Sí, 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 pantalla completa nada más y ya está. Ok, ya. Bueno, primero, a ver, ¿qué dicen ustedes que es una defensoría? A ver, les leo por el chat. A ver, ¿qué cosa es una defensoría del niño inocente? Dice. A ver, defiende ya, protección de derechos. ¿Qué más? A ver, es un servicio, ciertamente. ¿Qué más? A ver, defensor, ya, quien se tiene es un defensor. Dice que es aquella institución que vela por los derechos de los menores. Ya ahí vamos un poquito, ya vamos, por favor, en los términos, tratemos de ir mejorando la percepción que tengamos del niño, niñas. Aquella que se encarga de velar y que se ejerzan sus derechos. Oficina encargada de defender los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Entidad donde se hacen valer los derechos, coordina otras instancias, salvaguardar su derecho y bienestar de los niños, institución que se encarga de velar por los derechos de niños, un servicio encargado de proteger y promover los derechos del niño y adolescente, encargado de defender los derechos, servicio que defiende integralmente los derechos de la niña y adolescente, es una entidad que vela por los derechos del ser humano, ¿no? Es un servicio especializado, ajá, aquí alguien me dice, ¿no? Alguien me dice, es un servicio especializado gratuito que protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Defiende los derechos del niño y adolescente, protege los derechos. Es una entidad defensor, ¿ya? Es una entidad que está atendido por defensor. Servicio que protege, promueve, restituye los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Aquí es que se carga de proteger, defender los derechos humanos. Servicio que promueve y vigila los derechos, ¿no? Es una institución que promueve, protege, ¿no? Institución que sirve para velar y respetar los derechos. Bien, chicos, ¿no? Ciertamente, ¿no? Bien como lo dijo Lady, es un servicio especializado y gratuito. Entonces creo que si estamos sintonizando qué cosa es el servicio de defensoría. Entonces, ¿lo tienen claro ustedes? Me dice que se escucha un poco bajo. Va a ir, por favor, me confirma. Me dice Gladys que se escucha un poco bajo. Se Eh, escucha bien, me dice Carmen, Gladys. se escucha bien? Se está grabando bien también. Ya, ok. Entonces, de repente es el audio que tiene nuestro amigo, ¿no? Entonces, ciertamente, vamos entonces, ¿qué nos dice el servicio de defensoría? Entonces, y como lo dijo Leida, es un servicio gratuito y especializado, ¿no? Entonces, tenemos que tener bien claro eso. ¿Quién es el servicio, como bien lo dijo Rubén? ¿Dónde está el sistema de protección integral? ¿No? ¿Dónde se ejecutan las políticas? Es en el sistema local, ¿no? Tenemos en el nivel local, tenemos el nacional, el regional, en el local. Por lo tanto, el servicio que atiende niñez y adolescencia es la de MUNA.
Por lo tanto, es un servicio especializado y quienes atienden ese servicio son especialistas también. ¿Ya? Entonces, es importantísimo que nosotros creamos eso de ahí. ¿Ya? Se escucha bajito, me dice. ¿Sí? Se escucha bajito. Se va su audio. Me dice, no sé si soy yo. Ya, ok. Cualquier cosita, por favor, equipo me comunica. Sí. ¿Dónde funcionan estos servicios? Ya desde ya estoy creyendo que es un servicio gratuito y especializado. Por lo tanto, cualquier institución que llega al gobierno local o a la localidad o al distrito, siempre va a ser su referente en niñez y adolescencia, siempre de MUNA. Y muchas veces por experiencia le digo, no siendo no de repente un tema de infancia y adolescencia, siempre las instituciones dicen, cualquier área va a la de MUNA, adulto mayor, mujer, personas con discapacidad, todo es de MUNA, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener claro qué es el servicio de defensoría. Ahora, defensoría dice Defensoría de la Niña y Adolescente. Cuando nosotros hablamos de los gobiernos locales, es bueno insistir que la población conozca qué significa de MUNA, porque muchas veces, y yo también he pasado esas situaciones, y creo que de repente hasta Jorge en su experiencia, ¿no? Nos va a decir que ha pasado por esa situación, que decían a Defensoría de la Mujer. ¿Por qué? Porque esa MU, ¿no? La referían mucho con mujer, pero no es así. Defensoría, ¿por qué va la MU? Es de la municipalidad, porque está funcionando en la municipalidad. Entonces, eso tiene que conocer la población, no los ciudadanos, para que identifiquen qué es la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente. Y ustedes lo tienen bien claro, ¿no? Cuando han hecho su participación. Es, ¿no? Intervención especializada en niños y adolescentes, quienes van a proteger, quienes van a defender los derechos de los niños y adolescentes. No, entonces, como decíamos nosotros, no solamente va a funcionar en las demunas, pero bueno, dentro de todo tiene mayor posicionamiento en las demunas porque tienen doble normatividad, ¿no? De creación. También hay otro tipo de modelos. Tenemos las defensorías escolares que se llaman DESNA, que en un tiempo ahí está, hay una política, hay una norma en la cual señalaban que todas las instituciones educativas tenían que contar con una defensoría escolar, pero eso no ha tenido mucho respaldo por un tema más presupuestal, ¿no es cierto? Pero también no solamente en los colegios, también hay defensorías en las parroquias también, ¿no? Promueven defensorías parroquiales. También tenemos en Lima, tenemos 2 defensorías del Colegio de Abogados, ¿ya? Entonces, hay instituciones públicas y privadas, hay defensorías comunitarias, en Cusco hay defensorías comunitarias. Entonces, va a depender mucho del tipo de defensorías, pero como le decimos, la que tiene mayor sostenibilidad son las defensorías municipales, ¿ya? Entonces, este servicio ha sido creado inicialmente, como bien nos comentó, nos narró también Álvaro, en el primer código, la 26102, ¿no? Que esa fue publicada en el año 92, ¿ya? Entonces, y luego fue ratificada en el 2000 con el código que en esta fecha está vigente aún, la 27337, ¿no? Que es el Código de los Niños y Adolescentes. Entonces, esa a su vez ha tenido varias modificatorias, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Una de ellas es el decreto legislativo que modifica desde el artículo 42, desde la denominación del servicio, ¿ya? Ahora, aparte de que las defensorías municipales, aparte de estar contempladas en el Código de Niño y Adolescente, también está contemplada en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que todas las municipalidades tienen la obligación, ¿no? Que deben contar y deben promover una defensoría municipal. Entonces tienen 2 documentos normativos que obligan a los gobiernos locales a contar con una defensoría, ¿no? Municipal del niño y adolescente. ¿Cuál es la finalidad de este servicio? Como bien lo han dicho ustedes, es contribuir al ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes. ¿Para qué? Para proteger, ¿no? Para dar una protección integral. Ya tenemos claro que es una protección integral. No solamente ver un tema o un derecho a ejercer vulnerado, sino tenemos que ver la integralidad, el todo, ¿no? Todos los derechos que tienen los niños y adolescentes que tienen que estar ejerciéndolos. Entonces, eso es lo que nosotros como defensorías tenemos que promover y tenemos esa finalidad principal. Asimismo, también la norma, ¿ya? El Decreto Supremo 005, que es el Reglamento del Servicio de Defensoría, nos dice algunos principios, ¿no? Nos señala cuáles son los principios del servicio. Y una de ellas es el servicio, ¿no? Nos dice que es un servicio, un principio es que es especializado. ¿Especialista en qué?
en la promoción, prevención. ¿Qué busca con esta especialidad? Es que nosotros realizamos, desplegamos acciones que van a buscar que el cambio de actitud y comportamiento, la forma de pensar del adulto en relación a los derechos de los niños y adolescentes, para lo cual vamos a desarrollar diversas acciones y diversas estrategias, que lo vamos a ver con mayor profundidad de repente el día viernes, cuando hablemos de promoción de derechos. Pero no solamente somos especialistas en promoción y prevención, también somos especialistas en defensa y atención. ¿Por qué? Porque vamos a desplegar acciones que van a permitir que los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se han visto vulnerados se tienen que restituir. Es para la restitución de los derechos. ¿No? Entonces, para eso tenemos el respaldo, ¿no? Nuestro decreto supremo 005, que es el reglamento del servicio de defensoría, donde señala claramente todo el procedimiento que nosotros tenemos que desplegar para poder restituir el derecho de los niños y adolescentes. Pero también somos especialistas en la vigilancia. Ahora, les pregunto a ustedes, la vigilancia, cuando hablamos del principio de la vigilancia, ¿será igual que el seguimiento? ¿Qué dicen ustedes? A ver, les leo por el chat. ¿Qué dice? A ver. No. A ver, Rosana nos dice que no es igual. A ver, ¿alguien más? Susan Chiden me dice que no. Claro que no. El seguimiento es que lo que voy a hacer frente a una situación de vulneración de derecho, voy a verificar si si la acción que nosotros hemos desplegado va a restituir el derecho. Pero la vigilancia tiene que ir más allá en el sentido de que nosotros tenemos que vigilar que las instituciones que trabajan en infancia y adolescencia en mi localidad, ¿no? Estén cumpliendo, ¿no? Sus funciones, tal como lo señalan las normas. La policía, la fiscalía, la institución educativa, salud, y no solamente el defensor, ¿no? El defensor o la demora tiene que generar la vigilancia, sino tiene que promover que la misma comunidad también sean vigilantes de esas funciones, ¿no? Para que ellos, ¿por qué? Porque ellos tienen que saber qué instituciones tienen que cumplir sus funciones para restituir sus derechos. Entonces, por eso es un servicio especializado. Entonces, somos especialistas, la DEMUN es especialista en promoción, prevención, defensa, atención y también vigilancia. Gracias, chicos, por sus respuestas. Entonces, ¿cuáles son los principios, ¿no?, que rigen el servicio de defensorías? Estamos hablando de todo tipo de defensorías. La especialidad, como lo hemos dicho, somos especialistas en promoción, prevención, defensa, ¿no? Defensa y vigilancia, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta. Entonces, somos especialistas y por lo tanto, ¿no? Son especialistas quienes atienden el servicio de defensoría. Y es por eso que también ustedes se capacitan para especializarse en temas de infancia. El otro principio es la participación, ¿no? Entonces, la participación en la cual nosotros promovemos, ¿no?, constantemente, ¿no? Entonces, que las niñas y adolescentes tienen que intervenir de manera directa en la defensoría en todos los asuntos que les concierne. Tanto es así que nos dijo Jorge, ¿no?, que ahora en todo el procedimiento siempre tenemos que tener en cuenta de qué manera hemos tomado la opinión del niño ni adolescente. Cuando hablamos de tenencia, cuando hablamos de riesgo, entonces en todos los procesos es importantísimo conocer cuál es la opinión del niño, ¿ya? Aparte de eso, también promovemos lo que es la participación a través del Consejo Consultivo de Niños y Adolescentes, que es el CONA. La otra es la imparcialidad. ¿Qué nos dice el principio de la imparcialidad? Que nosotros tenemos que tener un trato igualitario a todos los usuarios y usuarias que llegan a nuestro servicio. Yo no me puedo parcializar con papá, yo no me puedo parcializar con la mamá, no puedo parcializarme con los familiares. El objetivo principal es nosotros defender al niño ni adolescente. La gratuidad. Habíamos dicho que otro de los principios es la gratuidad. Decíamos un servicio gratuito y especializado. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de gratuidad, lo hablamos en todo el sentido de la palabra. Nosotros el hecho de que el pedirle un folder, el pedir una fotocopia, ya no estaríamos hablando de gratuidad, ¿ya? Entonces, todos estos recursos nos tiene que proveer la institución promotora. Para las demunas, los gobiernos locales. Para las parroquias, será, ¿cómo se llama? La parroquia, ¿ya? La organización de la parroquia. Para las defensorías comunitarias, la misma comunidad como ha sido organizado. Entonces, siempre la institución promotora tiene que proveer todo lo necesario para que el servicio funcione. El interés superior del niño, lo que nos has comentado, Jorge, en su exposición, ¿no?
el principio del interés superior del niño, que es un principio transversal en toda nuestra intervención, ¿no? Que está como un derecho del niño, que es un principio también y es una norma de procedimiento. Y en todos estos tres, en estas tres acepciones siempre tenemos que ver cuál es lo mejor para el niño. Es una pregunta que siempre tenemos que ir, ¿no? Haciéndonos durante nuestra atención. Siempre tenemos que procurar siempre, ¿no? Que cuál es lo mejor para el niño, para su bienestar, para su desarrollo. El otro es la confidencialidad de la información, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos que tener la reserva y la seguridad de toda la información, ¿ya? Y de esta manera garantizar también la privacidad durante la atención. Y es por ello, es que nosotros, como ministerio, dentro de los requisitos para la acreditación, pedimos un ambiente privado, donde podamos hacer las conciliaciones, donde podamos hacer las entrevistas, ¿ya? Mínimamente un espacio privado, aparte de los espacios que nosotros atendemos, aparte del espacio donde los niños juegan, ¿ya? Entonces, siempre tenemos, y de esta manera estaremos garantizando al principio de la confidencialidad. Y tiene que ver mucho también con el manejo de estas informaciones, que vamos a verlo mañana, quienes tienen acceso a esta información. Y bajo qué principio nosotros no podemos darles a todo el mundo la información que nos puedan solicitar, ¿ya? El otro tenemos el impulso de oficio, ¿no? El impulso de oficio, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que actuar de manera inmediata cuando nosotros tomamos conocimiento de alguna situación que vulnere el derecho de un niño y adolescente, ya sea a través de cualquier medio, ya puede ser de repente a través de los medios televisivos, a través de Facebook, ¿no? A través de repente de una llamada telefónica, de cualquier medio. Eso no significa que para yo atender tengo que primero pedir que la persona a quien está poniendo conocimiento venga a mi servicio y me firme. No es así. Entonces, tomado conocimiento el defensor, ¿no? Tiene que actuar inmediatamente, ¿ya? Conforme, ojo, a sus facultades. La legalidad. Habíamos hablado de la convención, habíamos hablado del código, ¿no? Entonces, tenemos un marco normativo nacional e internacional que respalda nuestra intervención. En la medida que nosotros conozcamos todo este marco normativo, nuestra intervención va a tener mucho más peso. Cuando yo digo, en el marco del procedimiento de atención de riesgos de protección familiar, solicitamos la atención de tal caso. Solicitamos que se incorpore el programa tal. Pero si no conocemos el marco de qué, de acuerdo a lo establecido en el artículo, en el literal F del artículo 45 del Código de Adolescentes, no comunico, presento la denuncia formal sobre un presunto delito o falta. Entonces, en la medida que yo conozca mi marco normativo legal, entonces yo puedo respaldar mi intervención. Y tienen todo el marco normativo. Tienen desde la convención, tienen el código, tienen el reglamento del servicio de defensorías, tienen la 1297. Entonces, todos estos marcos normativos que tengan que ver con la protección de niños y adolescentes, tenemos que nosotros conocer. ¿Ya? Entonces, el otro principio es niño y adolescente como sujeto de derecho. Es esta percepción que todos nosotros, los integrantes del servicio de defensoría, tenemos que tener en relación al niño adolescente. Tenemos que creer que es un niño, ¿no? Niño y adolescente es una persona titulares de derechos, ¿no? Que ciertamente tiene necesidades específicas. ¿Por qué? Porque están en proceso de desarrollo, sus necesidades van a depender de su edad, ¿no? Porque son más vulnerables también. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos que tener claro esta percepción que tenemos en relación al niño y adolescente. El otro es la igualdad y no discriminación, que es como uno de los principios que también nos ha señalado Jorge cuando empezó a hacer la exposición, ¿ya? Todos los niños y adolescentes, y también lo ha hecho Rubén y lo ha hecho Jorge, entonces todos los niños y adolescentes en nuestra jurisdicción tienen los mismos derechos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no es que sea de repente un niño ni adolescente extranjero, no voy a intervenir. Todos tienen, dice que todos los niños y adolescentes van a aplicar la misma normatividad cuando está viviendo en nuestro territorio. Y el otro principio es la interculturalidad. Y bien lo graficó Jorge, ¿no? Entonces, siempre mis servicios tienen que estar, ¿no? Identificar y estar adecuado a la cultura del lugar donde estoy atendiendo. Si me voy de repente a la parte de la selva, ¿no? Hay lenguajes nativos. Yo para poder atender, tengo que conocer de ellos o tengo que buscar la forma de cómo yo comunicarme con ellos a través de su lenguaje. Entonces, es bueno tener en cuenta este principio, ¿ya? Implica reconocer, valorar e incorporar las diferencias culturales. Sabemos que el Perú es multicultural, pluricultural. Entonces, por lo tanto, el defensor que llegue a algún determinado lugar siempre tiene que conocer el entorno.
Entonces, y para eso tenemos que adaptar nuestro servicio para que de esta manera poder brindar una atención integral. Entonces, ¿cuáles son los requisitos, ¿no?, para poder cumplir estas condiciones en el servicio de defensoría? Ya bien lo ha señalado Rubén, ¿no? Dice 31% de un tercio de población de niños y adolescentes conocer la situación del niño y adolescente en mi distrito. Si tenemos 32 millones de niños a nivel nacional, ¿cuántos de estos niños están en mi distrito? ¿Ya? Entonces, ¿cuántos hay en mi jurisdicción? ¿Cuántos de ellos son niños? ¿Cuántos son adolescentes? ¿No? Entonces, ¿cuántos de ellos están en el colegio? ¿Cuántos no están en el colegio? ¿Cuántos tienen de ellos tienen DNI? Entonces, cuando hablamos de una atención integral, tenemos que saber todas las condiciones en las cuales están nuestros niños y adolescentes. ¿Cuántas instituciones educativas también existen en nuestra localidad? Si hay instituciones desde el Guaguaguasi, no hay una guardería, de repente hay, como se llama, un pronoí, hay instituciones educativas primarias, secundarias, de repente hay superior, hay técnico, conocer, porque cuando nosotros incorporemos algún programa educativo, el programa entonces tenemos que ver dónde está, cómo está constituido. Asimismo, también cuántos establecimientos de salud tenemos en mi localidad, cuántos de repente son puestos de salud, tenemos centro de salud, centro materno-infantil, tenemos hospitales. ¿Ya? Porque si ustedes van a poder observar y van a tener en cuenta toda esta información, ¿a dónde nos lleva? Rubén nos habló acerca de un espacio de articulación. Entonces nos va a llevar a tener un Comudena. En el Comudena nos vamos a articular con todas las instituciones educativas, con los establecimientos de salud, con los programas y servicios que tiene mi distrito, ¿no?, referidos a niñez y adolescencia. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante, que nosotros tenemos que articular el trabajo con las instituciones que trabajan niñez y adolescencia. Entonces, ¿cuál ha sido la historia, ¿no?, el aspecto histórico que ha marcado al servicio de defensorías? ¿Ya? Como decíamos nosotros, la 27337, que es el código, el último código que está vigente del año 2000, ya, esta ha sufrido varias modificaciones, pero una modificación muy importante es esta de acá, ¿no? Es el decreto legislativo 1377. Dice que fortalece la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Entonces, este documento ha modificado el Código de Niños y Adolescentes en algunos artículos, también ha modificado el Código Civil, el decreto legislativo también 1297, que tiene que ver con la protección de niños sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos también, y la 28970. Entonces, ¿qué nos dice este documento? ¿No? Nos señala de unas funciones, que aquí es bueno, como decíamos, nuestra compañera que ha participado en la última intervención antes del receso, ¿no? Decíamos hasta dónde llegan nuestras competencias. Entonces, el simple hecho que nosotros conozcamos nuestras funciones ya nos está enseñando, decimos, estas son nuestras funciones. ¿Me van a dar otras funciones? No corresponde. ¿Dónde está establecido? Y en función a ellos es lo que vamos a nosotros intervenir. ¿Qué nos dice, no, este decreto legislativo 1377 en relación a nuestras funciones? Hay una historia. Desde el año 2000, la 26102, que es el primer código que sale en el año 92, nos señalaba 8 funciones. De las 8 funciones recuerdo yo, ¿no?, que habían 2 funciones en la cual nosotros interveníamos. Conciliábamos en violencia familiar, que nos facultaban a nosotros, a las defensorías. Además de conciliar en violencia familiar, nos decía que podíamos hacer colocación familiar, término mal empleado en ese tiempo, ¿sí? En el año 2000 nos sacan, ¿no? Y el tema de violencia tiene su propia normatividad y dice ya nadie hace conciliación en violencia familiar. Por lo tanto, ya las demunas tampoco no hacían conciliaciones. Pero sí te decían que debíamos conocer de la colocación familiar. Término mal empleado también, ¿cierto? Ya no hablamos de colocación, sino hablamos de acogimiento, ¿ya? Entonces, luego, después de la promulgación de la 297, ya sale también de conocer de la colocación familiar. Sale de nuestras funciones. Nos quedamos con solamente 7 funciones. ¿Ya? Pero con la 1377, ya, tenemos 10 funciones para todo tipo de defensorías y 3 funciones adicionales para las demoras. Y vamos a ver cuáles son de ellas ahora. Tenemos la primera función, en la cual engloba todas las acciones que nosotros tenemos. ¿Sí? Dice promover o desarrollar acciones de prevención y atención de situaciones de vulneración de derechos de niñas, niñas y adolescentes para hacer prevalecer
su interés superior y de esta manera contribuir al fortalecimiento de las relaciones con su familia y su entorno comunal y social. Entonces, aquí te está diciendo que cuando habíamos hablado de que somos especialistas en promoción, prevención y defensa, aquí te dice que nosotros tenemos que hacer estas acciones. ¿Ya? Tenemos que realizar estas acciones dirigidas a la prevención y tenemos que atender los casos. ¿Ya? Pero ¿cuál es el objetivo principal de todo esto? Siempre vamos a buscar el fortalecimiento de las relaciones familiares. Todo está enfocado a la familia. ¿Ya? Son situaciones, vamos a atender los casos de vulneración de derechos, pero que a su vez también vamos a propiciar de que sé cuál es lo mejor para el niño a través, ¿no?, del fortalecimiento de las familias. La otra función, ¿no?, la otra función que nos señala este documento es difundir e informar sobre los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes. Ahora, es importante recalcar, me dice, pero Carmen, eso ya estaba. Sinceramente que estaba. Pero ¿qué pasaba? De que en el código, en las funciones anteriores, no se visibilizaba las acciones que realizaba, ¿no? Entonces, para ahí también se ha agregado, porque nosotros, ahí yo tengo experiencia desde que llegué al servicio de defensoría, siempre nosotros hacíamos las acciones de promoción, ¿no? A través de diversas estrategias, ¿no? Los talleres en ferias, cuáles son los derechos de los niños y adolescentes. Pero ¿qué pasaba cuando hablábamos de los derechos? ¿No? Muchas veces de repente obviábamos el tema de los deberes. Y cuando llegaban los papás a la oficina, decían, señorita, ustedes se encargan de difundir por todos los medios, ya sea en el colegio, la comunidad, en todos los lugares, sobre los derechos. Pero los deberes no dicen nada, porque ahora mi hijo ya no le puede decir nada, ¿no? Entonces, ahora se visibiliza esta función. Entonces, tenemos que difundir e informar sobre los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes. Ahora, esta función, ¿no?, la tercera función que tiene que ver con la conciliación extrajudicial, también ha tenido un cambio muy importante, ¿ya? Antes de 2018, de agosto del 2018, ¿no?, había todo un procedimiento que la DEMUNA tenía que realizar ante el ministerio para que su DEMUNA tenga la autorización para realizar actas constitutivas de ejecución. Pero habían DEMUNAs que hacían sus trámites, ¿ya? Pero hay DEMUNAs que no. Y las DEMUNAs que no, muchas veces no le veían la necesidad. ¿Por qué? Porque había un buen trabajo con sus jueces, ¿no?, que sus actas la ejecutaban sin necesidad de estar autorizada. En vista de ello, es que también tiene un cambio sustancial. Ahora, a partir de agosto de 2018, todas las actas de conciliación celebradas en las defensorías, en cualquier tipo de defensorías, tienen título ejecutivo, ¿ya? Entonces, eso es importantísimo que ustedes también tengan conocimiento, ¿ya? Solamente en algunas materias, alimentos, tenencia y régimen de visita, siempre y cuando que estas materias no hayan sido, ¿no?, resueltas en instancia judicial. ¿Qué significa eso? Que no hayan tenido sentencia. Antes, las demoras no podían intervenir cuando el caso estaba en un procedimiento judicial. Decíamos, no podemos intervenir, ¿ya? Pero ahora sí podemos intervenir. Si los padres de repente en el proceso judicial que han iniciado llegan al servicio de defensoría y aún no hay ninguna sentencia y ellos llegan a plasmar sus acuerdos y dicen, queremos suscribir un acta de conciliación porque hemos conversado y estamos de acuerdo en estos puntos. Entonces ya no hay necesidad de decirle no, podemos atenderlo. Solamente te dice que siempre y cuando no haya sentencia. Si hay sentencia, ya la DEMUNA no puede intervenir, porque no puede estar la DEMUNA por encima de una instancia superior, porque nosotros no nos olvidemos que somos una instancia administrativa. ¿Ya? Luego tenemos la otra bondad que nos da estas funciones, es el aperturar cuentas de consignación de pensión de alimentos derivada de los acuerdos conciliatorios que hayan celebrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Antes era un privilegio de la instancia judicial, ¿no? Entonces, ahora también nos facultan a nosotros, ¿no?, a poder aperturar, ¿no?, las cuentas de consignación de pensiones. Pero ojo, para ellos hay un trámite previo. Si yo aún no he encontrado con que mis firmas están registradas en el Banco de la Nación, no haber hecho todo el procedimiento que corresponde para registrar mis firmas, yo no puedo promover aún los acuerdos en mis actas de conciliación a través de las cuentas de consignación en el Banco de la Nación. ¿Ya? Mientras tanto, se podrán realizar a través de otras cuentas y a través de otras modalidades como son de repente entrega directa. ¿Sí? Entonces, fíjense qué tanto
qué cambios tan importantes ha tenido las funciones de la demanda. Luego tenemos, ¿no?, el promover la inscripción de nacimiento y solicitarles en caso de orfandad o de explotación con conocimientos de la autoridad competente. También esta un poco se está formalizando porque muchas veces el defensor inscribía a los niños, ¿no?, cuando tenían esta situación, ¿no? Pero ahora también se puede dar, siempre y cuando no se sustente también este procedimiento. Pero te da esa facultad ahora. Luego tenemos la otra función que es promover la obtención del DNI, coordinando para ello con la RENIEC y la Oficina de Registros Civiles de las municipalidades. Entonces, también es una función que lo hemos hecho muy, ¿no? Lo hemos hecho constantemente. Y más aún, llegó un tiempo en que la demora tuvo un protagonismo muy importante en el tema del DNI. Recuerdo yo cuando se empezaron a promover el DNI para los niños. La DEMUNA era la sede principal de todo este procedimiento, ¿no? Cuando habían largas colas para que los niños puedan acceder a este DNI, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso se está formalizando a través, ¿no?, de esta función que se señala en el artículo 45. Luego tenemos promover el reconocimiento voluntario, ¿no?, de niñas, niñas y adolescentes. También estaba en nuestro código anterior, pero aquí se le ha agregado a través de ¿qué? A través de actas de compromiso, ¿ya? Solo reconocimiento voluntario de filiación extrajudicial. Lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo, ¿ya? Aquí tenemos otra función más, que es comunicar o denunciar las presuntas faltas, ¿no?, delitos o contravenciones en contra de las niñas, niñas y adolescentes a las autoridades competentes. Entonces, también esto estaba señalada en nuestra función anterior, pero lo que aquí se señala son presuntas faltas, delitos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros pongamos de conocimiento alguna situación que de repente hay violencia familiar, violencia sexual, siempre tenemos que derivar el caso como presunciones, porque no somos la instancia para determinar si hay o no hay, ¿ya? Entonces tenemos que derivar inmediatamente a las instancias competentes, ya sea la policía, ya sea la fiscalía. Y para eso también vamos a ir, como se llama, que tenemos un formato nosotros en la DEMUNA para lo que son las fichas de derivación. Lo otro que podemos hacer nosotros, ejercer la representación procesal en los procesos por alimentos y filiación. Solamente te da la posibilidad de dos situaciones, ¿ya? Ahora, me dice, pero Carmen, entonces quiere decir que yo puedo hacer procesos judiciales, ¿no?, de alimentos. Y no es así, ¿ya? Aquí la representación procesal, si yo como defensor me he visto involucrado en el procedimiento de conciliación, yo no puedo hacer la representación procesal del usuario, ¿ya? Si yo tengo de repente un abogado que me puede apoyar de repente en Secretaría General, o de repente mi equipo de DEMUNA tiene más de 2 o 3 abogados, podemos alternar, ¿ya? Pero ojo, también que este servicio no se convierte en una sede del Poder Judicial, porque cuando nosotros hacíamos las visitas de supervisión y cuando les pedíamos los expedientes, no había ningún expediente de DEMUNA. Todos los expedientes eran expedientes judiciales. Y no ese es el caso. Como ustedes han podido ver, ¿no?, la DEMUNA no solamente tiene esta función, ¿ya? Hasta ahorita están viendo las funciones que tiene, entonces no le va a alcanzar, ¿no?, el tiempo para poder ejercer la pretensión procesal, porque eso implica que el abogado esté casi todo el día en la instancia judicial, ¿no? Luego nos dice comunicar a las autoridades competentes las situaciones de riesgo de repetición familiar que sean de su conocimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué te dicen? De repente los otros tipos de defensorías, una vez que ellos tengan conocimiento, van a comunicar o a la DEMUNA, ¿no?, para que es riesgo de protección familiar, y si de repente tienen conocimiento, lo van a derivar directamente al juzgado de familia o mixto o a la UPE, ¿ya? Ahora, aquí hay otra situación también. Entonces, cuando una DEMUNA, por ejemplo, que aún no está acreditada, pero tiene una UPE en su localidad que abarca la atención en su territorio, mientras que yo me acredito los casos de riesgo, les voy a derivar a la UPE, mientras que la DEMUNA se acredite, pero solamente casos de riesgo de desprotección familiar. Cuando se trata de desprotección familiar, automáticamente, esté o no esté acreditada la DEMUNA, tengo que derivar inmediatamente al juzgado de familia, ¿no?, o mixto o a la UPE en caso de haber. Aquí me dice Linda, ¿no?, del MAINES, que se debe si las partes quieren conciliar y está judicial, pero tiene una resolución de pensión anticipada. Se va desarrollando el proceso. Si bien cierto, si ya tiene una sentencia de pensión anticipada, ya no hay, porque ya está, dentro de todo, de una u otra forma, se está dando, ¿ya? Y hay una cosa juzgada.
¿ya? Proceso judicial que no tengan ningún documento, ¿ya? Tanto es así que ellos puedan, el acta de conciliación que van a suscribir en la demuna, puedan llevarlo después al juez. Y van a ver con mayor detalle mañana cuando hablemos de conciliación. Ahora, aquí vienen las 3 funciones adicionales para las defensorías municipales, ¿ya? Y eso hay que estar muy atentos también, ¿ya? Nos dice intervenir como instancia técnica en la gestión de riesgo de desastres a nivel local en todos los temas de infancia y adolescencia, así como en los centros de operación de emergencia. ¿Qué te dice esta función? Entonces, muchas veces cuando hay una situación de emergencia o desastre en mi distrito, ¿no? Intervienen siempre, abordan temas mucho más de adultos, ¿no? Mientras que los adultos están de repente con las situaciones en las cuales están viviendo, muy estresantes, muy tensas, ¿no? Es reconstruir sus viviendas, tener un techo. Entonces, y la comunidad no hace sus ollas comunes que son válidas también. Pero cuando hablamos de niñez y adolescencia, no estamos viendo focalizado. Porque si tenemos niños pequeños de seis meses que necesitan un tipo de alimentación y hacen una olla común, muchas veces los niños no se pueden alimentar porque se pueden enfermar. Necesitan de cuidado, de protección, ¿no? ¿Cuántos de estos niños de repente se han quedado sin familia? Entonces, mi intervención básicamente va a ser, ¿no? En trabajar en temas de infancia y adolescencia, desde la parte ¿cómo se llama? Desde la prevención. Entonces, para eso yo tengo que ir a Defensa Civil, ¿no? A Defensa Civil porque el presidente de Defensa Civil es el alcalde y siempre hay un área donde están viendo todos los temas de desastres. Yo tengo que ser incorporado a este proceso, a este centro de operación de emergencias, en lo cual mi rol va a ser trabajar en temas referidos a infancia y adolescencia. ¿Ya? Entonces, desde ya, ustedes ya pueden acercarse, ¿no? A estas áreas, a estas instancias, a los centros de operación de emergencia de su distrito para poder empezar a trabajar de manera articulada con ellos en el tema de infancia. Luego dice, actuar en los procedimientos por riesgo de protección familiar conforme a la ley sobre la materia. Y bien lo señaló en un momento determinado Rubén, ¿ya? Las demunas tienen que intervenir en riesgo de protección, ¿no? En riesgo de protección familiar, estemos o no estemos acreditados. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que si la demuna está acreditada, va a emitir resoluciones administrativas. Pero si la demuna aún no está acreditada, yo voy a intervenir de acuerdo a lo establecido en mi reglamento del Servicio de Defensoría, lo que está señalado en los procedimientos. Entonces, sí o sí van a tener que atender. ¿Por qué? Porque esta función no la puedo delegar, como decíamos, ¿no? Con la demuna de Cayoma. Mi demuna de Cayoma está acreditada, entonces, por lo tanto, como yo demuna aún no estoy acreditada, voy a derivarlo a la demuna de Cayoma. No es así. Entonces, si yo en mi demuna no hay UPE, que de repente, mientras que yo me acredito, ellos puedan atender riesgo, yo voy a atender. Ya, los distritos tienen que atender y para eso tienen que promover también que funcione el servicio. ¿Ya? Y ojo, y estos están sujetos a una denuncia penal si en caso no atienden. ¿Ya? Y ahorita hay municipios en algunos lugares que han sido denunciados, ¿no? Por omisión de funciones. Entonces, ustedes inmediatamente salen del curso, hagan su informe técnico, la importancia que tiene que acreditarse, más aún que ya los plazos se han vencido para la acreditación de sus demandas. Y el último, ¿no? La última función es colaborar en los procedimientos de desprotección familiar a solicitud de la autoridad competente. Muchos de ustedes de repente ya recibieron alguna solicitud de alguna institución, ya sea de la UPE, ¿no? Ya sea de repente del juzgado de familia, cuando te solicitan, ¿no? Hacer visitas de verificación para ver si la familia vive ahí, en qué condiciones está la familia, porque quieren hacer un acogimiento familiar de un niño, ¿no? O de repente dieron acogimiento familiar a una familia extensa que está viviendo en tu distrito, quieren para ver cómo está ese niño, si está bien, está en buenas condiciones, si está desarrollando adecuadamente. Entonces, todo eso se llama, ¿no? Colaboración en temas de desprotección familiar. Entonces, yo inmediatamente, cuando recibo esos casos, inmediatamente tengo que atenderlos. Ya, no, que si ahorita no me dan pasaje, nada de eso. Entonces, eso también vamos a verlo, ¿no? Y sé que en una de las preguntas del chat también decía, pero no tenemos presupuesto. El día viernes que vamos a ver todo sobre el PP 117, van a ver ustedes que sí tienen presupuesto. Entonces, vamos a ver cómo ubicar ese presupuesto que tienen ustedes. Entonces, estas son las 13 funciones que tienen las demunas. 10 de ellas corresponden a otro tipo de defensorías, pero 3 adicionales a las defensorías municipales. Ahora, ¿cómo se llama Edith? Ya no hablamos de registro. El registro ya ha sido cambiado,
¿no? Entonces el registro tenía una vigencia de 3 años, ¿no? Y se tenía que renovar. Ahora ya no hay renovación de registro. Ese término ha sido cambiado y ahora solamente es un trámite único que es la acreditación. Entonces, cuando dice más claro en la explicación del curso. No entiendo, Víctor. Entonces, aquí tenemos, dice, ¿quiénes conforman la defensoría? Hay ideales también, pero hay situaciones reales también, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la norma? Que, de acuerdo, si ustedes pueden observar el reglamento del servicio de defensoría, tenemos ahí los integrantes y cada uno de los integrantes con sus funciones, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí quienes conforman es el responsable defensor. Antes solamente hablábamos de defensor, ¿ya? Perdón, de responsable, pero ahora se llama responsable defensor. ¿Por qué? Porque también tiene que llevar el curso, tiene que conocer el procedimiento del servicio de defensorías para que pueda orientar a todos sus integrantes, ¿ya? Entonces, él también puede atender casos, ¿sí? También tenemos el defensor. Entonces, tanto el responsable defensor como el defensor o defensora son quienes van a atender los casos. Todos los casos que llegan a nuestro servicio, lo cual no lo puede hacer de repente otros integrantes que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cuál es el perfil del responsable, defensor o defensor? Mínimamente tiene que ser titulado. Puede tener título técnico, ¿no? Título universitario, mínimamente como grado de bachiller, ¿ya? Entonces, en ningún caso el responsable defensor o el defensor puede ser estudiante ni egresado. ¿Ya? Y es por eso cuando ustedes mandan sus documentos, ¿no? Cuando son defensores o algunos de repente han sido observados, decíamos, bueno, el responsable defensor tiene que mandar estos requisitos, ¿no? Su documento que acredite su carrera profesional, ya sea técnica o profesional, ¿no? Pero lo cual no pedíamos nosotros al personal de apoyo, de repente al personal administrativo o al promotor. ¿Ya? Entonces, aparte de ellos, vamos a ver los requisitos que tienen que tener todos los integrantes. Entonces, el responsable defensor tiene que ser título, titulado técnico, con título técnico o universitario, grado de bachiller mínimo. Entonces, ahora me va a decir, pero Carmen, ¿el defensor tiene que ser abogado? No necesariamente. Puede ser un técnico en informática, tenemos hasta técnicos en agropecuarios como responsable defensor. ¿Ya? Entonces, pero hay unos requisitos que están establecidos también en el reglamento del servicio de defensoría que está en el artículo 17. Tenemos promotores, ¿no? Tenemos los promotores que de repente al interior del servicio pueden ser los promotores lúdicos, ¿no? Quienes se capacitan para poder hacer todo ese trabajo, ¿ya? Pero también podemos tener promotores de la comunidad, para lo cual yo tengo que capacitarlos, tengo que buscar el perfil, tengo que formarlos, ¿no? Para que sean nuestros ojos y oídos en los lugares donde nosotros de repente no podemos llegar con mucha frecuencia, ¿no? Asimismo, tenemos el personal de apoyo y el personal administrativo, ¿no? El personal de apoyo puede ser, pues, un egresado, puede ser un estudiante, un practicante, ¿ya? Y el personal administrativo, que en estos casos de repente es el personal del secretariado, la persona que lleva las invitaciones, ¿no? Entonces, también. Entonces, tanto promotores como personal de apoyo y personal administrativo no necesitan tener título, ni técnico ni universitario, ¿ya? Pero sí es importante que lleven el curso, ¿no? Porque el curso está dirigido para todos los integrantes del servicio de defensoría. A esto se agrega algunos requisitos adicionales para todos los integrantes, ¿no? Aparte del responsable defensor y aparte del defensor. Ser mayores de 18 años de edad, ¿ya? No registrar ningún tipo de antecedentes policiales, judiciales ni penales. Y es por ello que ustedes al momento de hacer su inscripción declaran no tener ningún tipo de antecedentes. Esto se verifica en una plataforma del Estado que es el PIDE para verificar, valga la redundancia, si ustedes tienen o no tienen. En algunos casos salen que están observados, ¿ya? Ojo, no se asusten, salen que están observados porque puede ser por diversas circunstancias, porque puede haber homonimia. Estos van a una consulta del Poder Judicial. Entonces, ahí nos corroboran si tienen o no tienen antecedentes. En su gran mayoría, casi el 99%, siempre no tienen, no registran antecedentes. Pero ese 1%, 0.5%, se han dado casos de que sí han tenido antecedentes. Y a pesar de que hayan aprobado el curso, no han aprobado que diga con calificaciones aprobatorias, ¿ya? Entonces no van a poder aprobar el curso.
porque te dice que tienes que reunir todos los requisitos para poder ser, ¿no? Ejercer una función, ya sea de defensor, ya sea de promotor, personal de apoyo, administrativo o defensor, ¿ya? Y no tampoco ser deudor alimentario, ¿sí? Y eso lo verificamos en el reclamo. Y haber aprobado el curso de formación de defensor. Entonces, Carmen, yo no voy a poder atender casos hasta que pruebe el curso. No, por el interés superior del niño, y eso que quede, por favor, bien claro, porque siempre tenemos consultas muy frecuentes. No, es que cuando me entreguen mi certificado recién voy a atender. No es así. Desde ya nosotros tenemos que atender los casos que llegan a nuestro servicio por el interés superior del niño, porque eso se está regularizando, eso se puede regularizar. Pero si un niño llega, la mamá viene para solicitar una pensión de alimentos y los padres están de acuerdo, quieren suscribir un acta, diciendo, no, yo no puedo atenderlos porque todavía no está, estarían atentando contra el interés superior del niño, ¿ya? Y tienen que atender los casos. Catherine, ya no hay defensor conciliador. Ese término, ¿ya? Ese término ya no hay. Todos somos defensores ahora, defensores y defensoras, quienes atendemos los casos. ¿Ya? El que concilia, ustedes han visto que el defensor tiene que atender las 13 funciones que están establecidas en el código y que lo hemos revisado en las láminas anteriores. Bueno, y de esta manera estoy concluyendo con lo que es las funciones de la DEMUNA, que están establecidas en el decreto legislativo 1377, que son las que tenemos ahora que cumplir. Entonces, como han podido observar, ¿no? Que no solamente la función de la DEMUNA es conciliar, porque muchos de los que llegamos a la DEMUNA dicen, voy a conciliar, voy a llevar procesos judiciales. Y ustedes han podido observar que no hay. Tenemos 13 funciones, ¿no? Y cada función tiene sus propias funciones, sus propios procedimientos. Por ejemplo, la conciliación, vamos a ver, mañana tiene su propio procedimiento. El riesgo de protección también tiene su propio procedimiento. ¿Ya? Entonces, ahí, de esta manera, entonces, como les digo a ustedes, estamos culminando con estas funciones y es bueno que ustedes, por favor, sepan todas estas funciones.